Sean bienvenidos, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a comenzar con uno de los temas más avanzados de Excel, el caso del diseño de macros y diseño de formularios. Para nuestro primer video vamos a aprender a entender qué es una macro y vamos a aprender a grabar macros para poder estudiarlas y luego proceder a entender un poquito más el tema de formularios. Bueno, ¿qué es una macro? Entre las consideraciones generales tenemos que una macro es una serie de comandos o instrucciones que permanecen almacenados dentro de Excel y que podemos ejecutar cuando sea necesario y cuantas veces lo deseemos. Estas nos permiten automatizar tareas tediosas o repetitivas. Para trabajar con macros y formularios, depende de la versión de Office en la cual estamos trabajando. Vamos a habilitar una pestaña que por defecto está oculta a los usuarios normales, que sería la pestaña, en el caso de la versión de Office 2013 en adelante, sería la pestaña Desarrollador, y en el caso de Office 2010 y anteriores se llama pestaña Programador. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando trabajemos con macros, los documentos con macros en Excel no son documentos con la misma extensión de archivo. Un libro de Excel normal es un libro con una extensión XLSX, por ejemplo, archivo.xlsx. En el caso de un documento que contenga macros, debe guardarse en un formato especial llamado libro de Excel habilitado para macros. Y la extensión de esos documentos es XLSM. Ahora, para nuestro primer ejemplo, vamos a tomar este ejercicio para poder grabar una macro y entender cómo es la estructura de una macro. Realizaremos los siguientes pasos mientras Excel graba lo que nosotros estamos haciendo para que puedan observar cuál es el código de dicha macro, de los pasos almacenados. El primer paso sería seleccionaremos la hoja de cálculo dándole un clic en su nombre. Luego vamos a dar clic en la celda A1 y escribiremos un texto que sería la palabra Ramón, y así sucesivamente. En la celda B1 escribiremos otro dato, en C1 otro dato, en D1 otro dato diferente y en E1 otro dato diferente. Vamos a proceder a hacer esa operación. Abrimos un nuevo documento de Excel, un documento en blanco, y en nuestro documento en blanco procedemos a hacer el ejercicio. Veamos cómo podemos empezar a trabajar con macros. Necesitamos la pestaña Programador o la pestaña Diseñador, que no aparece acá. En esta ocasión estamos en la versión 2013 de Office, por lo tanto la pestaña se llama Desarrollador. Para poder activarla me voy a lo que es la pestaña Archivo y selecciono la opción acá abajo a donde dice Opciones, y en el cuadro de diálogo que aparece de opciones de Excel voy a seleccionar la opción Personalizar cinta de opciones, y en el panel que aparece al lado derecho pueden observar que aparece la pestaña Desarrollador. Le doy clic y ahora le doy a aceptar. Ya con el cheque marcado le doy a aceptar y ahora ya me aparece la pestaña Desarrollador acá disponible. Me voy a ella y procedo a hacer los pasos para grabar la macro para que podamos estudiarla. Veamos, ¿cuál era el primer paso que teníamos? Era seleccionar la celda de cálculo dando un clic sobre su nombre. ¿Vale? Entonces, preparemos todo el entorno para poder grabar la macro mientras realizamos las actividades. Lo primero es que en la pestaña Desarrollador al inicio vamos a encontrar una serie de botones. El botón macro sirve para visualizar todas las macros que ya están grabadas en nuestro documento. El botón grabar macro sirve para poder grabar una nueva macro, ¿verdad? En este momento grabaría los pasos para nuestra macro, pero necesitamos primero guardar nuestro documento en el formato del libro de Excel habilitado para macros. Para ello nos vamos a la pestaña Archivo, seleccionamos Guardar. Voy a guardar lo que es en el escritorio este documento y le voy a poner el siguiente nombre. Ejemplo macros. Y ahora
lo muy importante en este cuadro de diálogo es que en tipo no voy a dejar libro de Excel, sino que voy a dejar la opción libro de Excel habilitado para macros. Lo voy a poner más abajo para que se pueda ver. Acá, libro de Excel habilitado para macros. Le doy clic en guardar y ya tengo el documento guardado y almacenado en nuestro escritorio. Voy a minimizar la ventana un momento para que podamos observar algo bien importante en los libros de Excel habilitados para macros. El icono se parece a un libro de Excel normal, pero tiene un símbolo de admiración sobre un pergamino dibujado. Eso significa que es un libro de Excel habilitado para macros. Y al visualizar las propiedades del documento podemos observar que ese documento tiene extensión XLSM. Bueno, regresamos al documento y procedemos a hacer el ejemplo. Damos clic en el botón en la pestaña desarrollador, en el botón grabar macro, y vamos a observar que nos aparece un cuadro en donde vamos a escribir el nombre de la macro. Le voy a poner macro ejemplo y puedo ponerle una descripción. Por ejemplo, esta macro nos servirá para aprender cuál es la estructura de una macro y cómo ejecutarla. Bueno, puedo asignarle una combinación de teclas si yo quiero, pero tengo que tener en cuenta que debe ser una combinación de teclas que no sea usada por Excel para otra operación. Por ejemplo, voy a ocupar control J. Pongo acá la letra J y esa sería la combinación de teclas con la cual podría ejecutar de manera manual la macro, con esa combinación. Ahora le doy a aceptar y en el momento, vamos a ver acá, le doy a aceptar y en el momento que yo le di clic en aceptar tengo que tener mucho cuidado en qué operaciones voy a realizar dentro de mi documento, porque en este momento todos los pasos que yo realice los va a grabar. Bueno, ¿cómo sabemos que está grabando? Podemos ver que el botón ya no dice grabar macro, ahora dice detener grabación, y en la barra de estado de nuestro libro de Excel aparece un cuadro que es el botón para poder detener la grabación. Bueno, vamos a proceder a realizar los pasos de la grabación de macro en nuestro documento. Bueno, el primer paso que vamos a realizar para grabar nuestra macro sería darle clic a la celda, a la hoja de cálculo llamada hoja 1, para que ese paso quede almacenado. Luego le damos un clic a la celda A1 y escribimos el primer dato, que sería el nombre Ramón, ¿verdad? En este caso, cuando estamos grabando macros, no vamos a confirmar la escritura del dato con Enter, porque al hacer eso, confirma el dato en la celda, pero el cursor se desplaza a la celda de abajo y ese paso queda almacenado en la macro. ¿Cómo vamos a confirmar entonces la escritura del dato? Lo vamos a hacer con el chequecito que aparece a la par de la barra de fórmulas de Excel. Aquí aparece el cheque, le doy clic y ya confirmó el dato en la celda. Ahora procedo a moverme a la celda B1. ¿Qué dato voy a escribir en la celda B1? Veamos de nuevo la presentación. En B1 voy a escribir calle 21 de marzo, número 280. Entonces escribo calle 21 de marzo, número 280. Y ahora recordamos que debemos confirmar la escritura del dato, pero con el chequecito. La celda es un poquito grande, pequeña, perdón, para el dato, la hice un poquito grande, la estiré y ahora le doy clic a la celda C1. En C1 vamos a escribir el texto 31-2-47-13. Vamos a escribir este dato 31-2-7-47. Vale, ya tenemos el dato, lo confirmamos y ahora nos vamos a la celda D1 y vamos a escribir la palabra UES. UES. Confirmamos el dato y ahora nos vamos a la celda E1 y vamos a escribir la palabra San Salvador. San Salvador. Y ahora le damos clic en confirmar. Y en este momento voy a proceder a detener la grabación de la macro para que podamos
aprender a ejecutarlas y a estudiarlas. Detengo la grabación con el botón detener grabación y nuestra macro quedó almacenada. ¿Cómo vamos a probar la macro? Vamos a eliminar todo lo que hicimos, los pasos, que sería el texto. Voy a proceder a borrarlo. Y ahora voy a ejecutar la macro. Si podemos recordar, nosotros le asignamos una combinación de teclas a la macro. Vamos a ver si ahora esa combinación de teclas nos funciona para poder ejecutarla. Presionamos control y la tecla J. Y procedemos a ver la ejecución de la macro. En este caso no lo hizo porque la macro ya, esa combinación de teclas estaba utilizada para otra operación en Excel. Veamos la otra forma de ejecutar la macro en esta ocasión. Nos vamos a la pestaña Desarrollador y seleccionamos la opción Macros. Y acá en el cuadro de diálogo me aparecen todas las macros que contiene este documento de Excel. Le damos clic en la macro que queremos y le damos ejecutar. Y efectivamente hizo todos los pasos de manera automática. Quiere decir que una macro es una secuencia de pasos que están almacenados, ¿verdad? Podemos ocupar una macro para hacer otro tipo de tareas. Por ejemplo, podríamos ocupar una macro para poder aplicarle un formato a ciertas celdas, un formato que nosotros diseñamos previamente, y mientras diseñamos ese formato, simple y sencillamente grabamos los pasos y quedaron almacenados en una macro. Luego podemos estar ejecutando la macro muchas veces para poder aplicar ese formato. Bueno, ya aprendimos a cómo ejecutar una macro de dos maneras. La primera era con la combinación de teclas, que la segunda manera en este caso sería con el botón de ver macros, y la tercera forma sería asignar la macro a un botón de comando en el escritorio. ¿Cómo asignó una macro a un botón? En la pestaña desarrollador hay una opción que dice insertar. Y en insertar tenemos dos categorías de símbolos: controles de formulario y controles ActiveX. Seleccionamos en los controles de formulario el control que se llama botón y le damos clic y lo posicionamos en alguna parte de nuestro documento, y me va a aparecer un cuadro de diálogo en el cual me pide asignar una macro a ese botón. Le doy a aceptar y ya me aparece el botón. Yo le puedo cambiar el tamaño al tamaño que yo quiero. Le cambio el texto al darle clic derecho y modificar texto, y le pongo acá ejemplo macro. Ya le cambié el texto. Y ahora, ¿cómo puedo hacer para ejecutar esa macro con este botón? Simple y sencillamente, al darle clic al botón, la macro se va a ejecutar sola. Veamos. Efectivamente, realizó todos los pasos que la macro tenía grabados. Vaya, ya aprendimos una nueva manera de cómo ejecutar macros, asignándola a botones. Bueno, ahora voy a proceder a explicarles y a ver el código de la macro, qué es lo que está almacenado y qué son los pasos que repite. Para ello nos vamos al botón de ver macros, siempre pestaña de desarrollador, y acá seleccionamos la macro que queremos visualizar y nos vamos a donde dice modificar. Me va a abrir un programa que se llama editor de Visual Basic para aplicaciones. Las macros en nuestro documento de Excel se guardan en una sección que se llama módulos. Aquí tenemos módulo 1, que es como una hoja en la cual se guardan todas las macros, ¿verdad? Estudiemos el código de la macro. La macro es una subrutina o una función. Esta es la macro completa. Comienza en sub, aquí está el nombre de la macro, y termina en end sub. Adentro de ella hay dos tipos de elementos: los comentarios que aparecen en color verde, y en este caso aparecen acá las instrucciones que la macro ejecutó. Son los pasos que yo hice cuando estuve grabando la macro. Por ejemplo, si vamos a recordar, el primer paso que realizamos fue el paso de seleccionar la celda A1. Cuando yo le dé clic a la celda A1, lo que grabó la macro es esta instrucción. La instrucción dice range, entre paréntesis y comillas,
A1, que sería la celda que seleccioné, .select, que es el método con el cual selecciona dicha celda. Si recordamos, después de haber seleccionado la celda, escribimos la palabra Ramón en esa celda. Podemos observar que aquí está la instrucción que nos permite escribir un dato en una celda. La instrucción sería ActiveCell.formula R1C1 igual al dato que queremos escribir en ella. ActiveCell es un objeto especial que nos permite apuntar, por así decirlo, a la celda que hemos seleccionado anteriormente con la instrucción range. Entonces, ya que estamos en esa celda, podemos hacer cualquier operación a este lado del igual y ese dato va a quedar almacenado en esa celda. Por ejemplo, escribir un texto con comillas, crear una fórmula, tomar un dato de un cuadro de texto y operarlo. Luego nos movimos a la celda B1 y escribimos en la celda activa, que sería la celda B1, lo que es la dirección, ¿verdad? En este caso aquí hay un paso adicional que sería cuando hice más ancha la celda, la columna, perdón. Esto no debería estar, pero lo vamos a dejar ahí, ya que fue parte de lo que es la grabación de la macro y la explicación. Luego nos movimos a la siguiente celda, que sería C1, y guardamos en ella el texto 31-2-7-47. Ya está almacenado el dato. Luego con range de nuevo nos movemos a la celda D1 y una vez ubicados en esa celda con la instrucción ActiveCell.formula R1C1 escribimos la palabra US. Después nos movemos a la celda E1 con la instrucción range y en la celda activa, que sería E1 en este momento, escribimos la palabra San Salvador. Y básicamente ese es el código que almacenó la macro y es los pasos que repite una y otra vez cada vez que la ejecutamos. Entonces, esto nos va a servir a nosotros como idea básica para poder programar los botones de los formularios, ya que en los botones de los formularios nosotros programamos código para poder realizar las instrucciones que nosotros necesitamos para poder almacenar los datos desde el formulario hacia nuestra hoja de cálculo. Bueno, en este caso vamos a cerrar lo que es el editor de Visual Basic. Más adelante vamos a explicar cuáles son los elementos de este editor, ¿verdad?, en otro video. Y voy a proceder a regresar a Excel. No es necesario guardar ninguna de las tareas que hicimos aquí, ya que se guardan automáticamente. Solo cerramos la ventana y nos regresa de un solo a nuestro documento de Excel. Entonces, repito, para poder visualizar nuestra macro, nos vamos acá al botón de ver macros y aquí tenemos la macro que podemos ejecutar o visualizar su código para poder estudiarla. Espero que este video haya sido de ayuda para poder tener una pequeña introducción al diseño de macros para prepararnos para poder aprender a trabajar con los formularios en Excel. Gracias por su atención.